El alcalde electo y su vicealcalde, ¿verdad? Estamos hablando de Mayer Mirachi y también, por supuesto, de Roberto Ruiz Díaz, abogado que nos ayudó muchísimo en la lucha contra la minería en Panamá. No podemos olvidarlo y yo lo sigo, lo respeto y lo admiro mucho. Por eso y muchas otras cosas, un profesional, un caballero además. Por lo menos en lo que cómo se conduce a través de las redes sociales. En persona no, pero sí puedo decirlo que a través de las redes sí. Dice, por suerte está entrando esta decisión antes de la toma de posesión de muchos funcionarios, expresó el abogado y vicealcalde electo de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional los párrafos de una norma que permita a algunos funcionarios elegir el mejor salario. Tras la decisión de la Corte Suprema, los alcaldes y representantes deberán cobrar el salario de los cargos que ocuparán. Oye, algo de su peso, algo que se cae de su peso. Puesto público, desprenderse de la vida privada, desprenderse totalmente. Debe ser así. Increíble que tengan que ponerse esos parámetros e increíble es también que antes la ley facultaba a que eso se permitiera. Y menos en estos tiempos, ¿verdad? Buen paso y vamos a ver. Escuchemos lo que dice Roberto Ruiz Díaz junto a Mayer Mirachi. Lo que se refiere a la ley del mejor salario. Hay que recordar que esto ya era una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Había existido un fallo en el cual se había decretado la inconstitucionalidad del doble salario que tanto alcaldes, vicealcaldes, representantes y suplentes cobraban. Es una sinvergüenzura. Luego, mediante una acción legislativa, crearon esta figura, la cual fue inmediatamente demandada. Por suerte está entrando esta decisión antes de la toma de posesión de muchos funcionarios. Y el llamado para esos funcionarios que han resultado electos y que están en esta situación de escoger un mejor salario, que entiendan que el sector público es una vocación de servicio y sacrificio. Aquí nadie viene a llenarse los bolsillos ni a enriquecerse. Quiere decir que lo que él cobra en su firma de abogado ya no lo va a cobrar y ahora va a cobrar como vicealcalde. Y si ellos aspiraron a trabajar por su comunidad, a llevar adelante la administración de alcaldías, deben asumir esa responsabilidad porque el elector le dio su voto. Excelentes palabras. Excelente. El sector público es una vocación de servicio. Aquí nadie viene a llenarse los bolsillos de dinero ni enriquecerse. Para poder entender al funcionario público, tú tienes que empezar a vivir como funcionario. Excelentes palabras de Roberto Ruiz Díaz. Seguimos escuchando. El alcalde de Colón ha indicado se quedaría con el salario de alcalde. ¿Acaso Roberto Ruiz Díaz tiene algo que ver con el alcalde de Colón? Sí es cierto que es mediáticamente un show político esto y esto tiene de morbo lleno a Panamá. Y los medios de comunicación nuevamente haciendo preguntas cizañosas, metiéndose en lo que no le interesa, hablando con Roberto Ruiz Díaz de esto. ¿Acaso ese es problema de Roberto Ruiz Díaz? Pero bueno, ya sabemos cómo son los medios en Panamá y cuál es la línea que ellos manejan. Escuchemos si va a responder esto o no. Es una decisión personal de él. Excelente respuesta. Excelente respuesta. No esperaba menos de Roberto Ruiz Díaz. Cizañosos, loco. Él tiene que definir si él está para resolver los problemas de la comunidad o él prefiere mantenerse con el tema familiar, que como cualquier persona responsable lo puede él. Exactamente. Ya, excelente respuesta. Excelente respuesta. Qué cizañosos son los medios de aquí de Panamá. Me da asco. Indicado de que esto no es suficiente, el sueldo que reciben de alcalde versus el sueldo que reciben como funcionario o en su trabajo privado. Pero si ya respondió que esto es vocación, esto es resolver los problemas del pueblo que votó por ti, hermano. Ay, Dios mío. Para asumir las diferentes alcaldías o la junta comunal. Eso es lo primero que tú tienes que ver al momento de postularte.
Yo ya dije esto en el video anterior, ¿no lo has visto? Aquí está en la descripción. Saber hacia dónde te estás dirigiendo y cuáles son los ingresos que tú vas a recibir. Tienes que aprender a vivir como funcionario público. Para poder entender al funcionario público, tú tienes que empezar a vivir como funcionario público. Excelente, Mayer, moviendo la cabeza de afirmación. Para mejorar la calidad de vida del panameño, tú tienes que hacer tu trabajo, tu sacrificio y tu esfuerzo. En esa medida, hacia eso es que está dirigido ese fallo de la Corte. Excelente. Declaración. Excelente, Mayer ahí dijo, no hay más nada que decir, déjalo ahí, vámonos. Lo que se- Excelente respuesta, diplomático, con carácter, con personalidad, Roberto Ruiz Díaz. Ojito pues, que si lo hace bien en la alcaldía como vicealcalde, esta puede ser una muy buena combinación para presidente y vicepresidente. ¡Ey! Te tiro un guiño ahí, ¿no? Puede ser. Faltan 5 años para saber eso. Primero comencemos con la ciudad capital. Y los funcionarios, ya saben, you know, bra.